Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Llegamos este día domingo a la meditación en torno a la parábola del buen samaritano. Jesús nos relata una parábola. Es una parábola para ti, para mí. No solamente era una parábola para aquella persona que le hacía una pregunta en una ocasión. Por eso esta parábola vamos a intentar hacer nuestra oración pues de la mano de los dos papas, del Papa Benedicto y del Papa Francisco. Decía en una ocasión el Papa Benedicto, las parábolas son el corazón de la predicación de Jesús. ¿Y qué significa esta frase, no? Donde Jesús más cabeza le puso, más corazón metió, fue en predicar estas parábolas. Como cualquier maestro, para transmitir conocimiento, acude al ejemplo. Por ejemplo, un profesor de matemáticas acude al ejercicio. Y el mismo Papa Benedicto nos decía, ¿no? Explicándolo a todos los cristianos, Jesús no quiere transmitir unos conocimientos abstractos que nada tendrían que ver con nosotros. A través de lo cotidiano quiere indicarnos el verdadero fundamento de todas las cosas y la verdadera dirección que hemos de tomar en la vida de cada día para seguir el recto camino. Por eso las parábolas no son cosas abstractas, no son simplemente historias, cuentos, narraciones, no. La parábola es para mostrarnos el camino recto, Por eso el mismo Papa concluía, dice, nos muestra a Dios, no a un Dios abstracto, sino el Dios que actúa y entra en nuestras vidas y nos quiere tomar de la mano. A través de las cosas ordinarias nos muestra quiénes somos y qué debemos hacer. En consecuencia, nos transmite un conocimiento que nos compromete. Una parábola nos trae nuevos conocimientos para cambiar nuestra vida. Es un conocimiento que nos trae un regalo. Dios está en camino hacia ti. Es un conocimiento que plantea una exigencia, finalizaba el Papa. Cree y déjate guiar por la fe. Y eso es lo que le podemos decir al Señor ahora que estamos arrancando este rato de oración, ¿no? Señor, auméntame la fe. Que cuando escuche estas parábolas, al ir a misa, o cuando yo haga oración con una parábola, auméntame la fe y que me deje guiar por ti. Pues la parábola que escuchamos en la misa del domingo es una parábola que los evangelistas nos han contado el contexto en el que ocurre esto. ¿Y cuál es el contexto? Que Jesús está explicando, curando, y de repente un doctor de la ley se dirige a Jesús para tentarle. Fíjate lo que dice el Evangelio, para tentarle. Y le dice, Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? ¿Qué debo hacer para ganarme el cielo? Por eso esta imagen nos puede servir, ¿no? La mirada de Jesús, su rostro, su expresión. ¿Sabe Jesús que aquel hombre, un doctor de la ley, es decir, un judío muy bien preparado en el conocimiento de la Sagrada Escritura, un hombre que conoce la respuesta de la pregunta que está haciendo y sabe que le está haciendo una pregunta para tentarlo,
Y Jesús, con una gran paciencia, le contesta, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Y aquel doctor de la ley le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces Jesús le dice, has respondido bien, haz eso y vivirás. El Señor sabe que aquel hombre le está tentando para ver si tropieza. Y entonces le devuelve la pregunta, ¿qué lees? Nosotros tal vez que si no somos expertos en Sagrada Escritura no nos damos cuenta que este hombre hace pues toda una manifestación de que es estudiado, porque le da una respuesta combinando dos pasajes del Antiguo Testamento, un pasaje tomado del Deuteronomio y un pasaje tomado del Levítico. Pero el Señor le quiere ayudar. Por eso no le dice, con que ya sabías la respuesta. Que nos dejemos guiar. Y le decimos, Señor, auméntame la fe, que yo me deje guiar por ti. Que yo me deje guiar por ti. Volvemos al Evangelio. Pero aquel doctor de la ley, queriendo justificarse, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? La pregunta es buena, porque para un judío, el prójimo era otro judío, alguien perteneciente a la misma raza, que pertenezca al pueblo de Israel. Y entonces ahí es cuando Jesús le va a dar respuesta contándole una parábola, Y empieza Jesús diciéndole, había un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos asaltantes, que después de haberle despojado, le habían cubierto de heridas, se marcharon, dejándolo medio muerto. Bajaba casualmente por el mismo camino un sacerdote y viéndole pasó de largo. Después pasó un levita, fíjate cómo va contando Jesús su parábola. Llegando cerca de aquel lugar, lo vio y pasó de largo. Por último pasó un samaritano que iba de camino y llegó hasta donde él, y al verlo se movió a la compasión, y acercándose, vendó sus heridas, echó sobre ellas aceite y vino, lo hizo subir sobre su cabalgadura y lo condujo a una posada, y él mismo lo cuidó. Vayamos paso a paso, y en esto entonces ahora nos vamos a apoyar en el Papa Francisco, como explicaba esta parábola. Decía el Papa, es una historia totalmente realista. En ese camino de Jerusalén a Jericó, como hay muchas curvas, muchos recovecos donde se podían esconder los asaltantes, con regularidad se producían este tipo de asaltos. Entonces el Papa nos dice lo primero, dice, un sacerdote y un levita. Un levita es una persona experta en leyes, y un levita, conocedores de la ley, expertos en la gran cuestión sobre la salvación, y que su profesión estaba al servicio de la gente, pasan por aquel camino, pero pasan de largo, no se detienen. ¿Por qué pasan de largo? El Señor nos quiere contar esta parábola para que reflexionemos, pensemos, pero sobre todo para que recemos. ¿Por qué pasan de largo aquellos hombres? ¿Eran insensibles, indiferentes o iban metidos en sus cosas? Señor, le decimos, Jesús, ¿cuántas veces me pasa a mí esto? Que voy metido en lo mío, que no son cosas malas, pero voy metido en lo mío y me paso de largo sin darme de cuenta de la gente que tengo a mi alrededor, ni de sus necesidades. Por eso el mismo Papa Francisco como que los defendía, dice,
No es que fueran necesariamente personas malas, insensibles. Tal vez tuvieron miedo e intentaban llegar lo antes posible a la ciudad, a la ciudad. A todos nos pasa esto, ¿no? Y se lo decimos a Jesús. ¿Cuántas veces me pasa a mí esto, no? También nos lo pasa a los sacerdotes. Tengo yo aquí un librito donde es un sacerdote que ha ido poniendo, pues, anécdotas y hechos ocurridos en su vida, ¿no? Y entonces contaba él en una que dice, en una ocasión, dice, llevaba la comunión a un enfermo que estaba internado en un hospital. Al salir de la habitación de aquel enfermo, un hombre que estaba sentado en el pasillo con aire sereno y triste, al verme se acercó para decirme, padre, ¿tiene un momento? Yo le contesté con sinceridad y le dije, lamentablemente no, me están esperando porque tengo que celebrar la misa a un matrimonio que cumple bodas de oro, 50 años de casados. Y entonces aquel hombre me dijo, vaya, 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 no se preocupe. Mientras me alejaba, cuenta este sacerdote, un golpe de la gracia me hizo volver sobre mis pasos y le dije, si me dice que necesita, tal vez tenga algo de tiempo. Y entonces aquel hombre me dijo, es mi esposa, está en esta habitación. Lo vi a usted y recordé que no habíamos llamado a ningún sacerdote. Tal vez quiera confesarse y usted pueda darle una bendición. Entonces el sacerdote se conmovió, ¿no? Dice, entré en la habitación. Aquella mujer estaba muy débil, con un cáncer terminal, y al verme sonrió de alivio. Le alegró mi presencia, me pidió confesión, le impartí además la unción de enfermos, y después fui a traerle la comunión y se la di. Al despedirme le prometí pasar al día siguiente para conversar con más tiempo. Al día siguiente fui ahí, pero al llegar me informaron que minutos después de haber estado yo en la habitación, había muerto aquella mujer. Este episodio viene con frecuencia a mi memoria y me hace pensar que todos deberíamos estar más atentos a las necesidades de nuestro prójimo, que vamos por la vida demasiado acelerados y metidos en nuestras cosas. Y así puede suceder, pues le decimos al Señor, Señor, qué bonita esta parábola del buen samaritano, ¿no? O sea, aquellos hombres, aquel sacerdote, aquel levita, no eran malos, pero iban metidos en lo suyo. No se supieron parar. Por eso cuando Jesús nos relata ahora que el único que se para es un samaritano, es decir, un hombre que no era judío. Eran personas que no pertenecían a Israel, por eso los consideraban extranjeros. Y los israelitas tenían un gran odio hacia ellos, porque tampoco acudían al templo de Jerusalén a rezar. No eran ni de la tierra ni de su religión. Pero es el samaritano el que se acerca, el que se hace cercano, se hace próximo a aquel hombre que estaba herido. El Papa Benedicto XVI, comentando esta parábola, nos decía, aquí aparece el samaritano. ¿Y qué es lo que hace? No se pregunta hasta dónde llega su obligación de solidaridad, ni tampoco cuáles son los méritos necesarios para alcanzar la vida eterna. Se le rompe el corazón, se conmueve, se conmueve. Se le conmovieron las entrañas, decía el Papa Benedicto, al ver el estado en que había quedado aquel hombre. Le dio lástima. En virtud de esa compasión, él se convirtió en prójimo, próximo, por encima de cualquier peligro o ocupación que tuviera. Y entonces uno comprende que, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué me dices, Jesús, a mí con esta parábola? Que no basta con portarme bien, no basta con hacer mis cosas y hacer lo que hago,
sino aprender a ser cercano, próximo a los demás, a saber vivir la caridad. La caridad. Jesús nos cuenta, termina aquella parábola contándonos, Jesús, que al día siguiente, después de haberlo cuidado toda una noche, sacó 2 denarios y le dijo al posadero: cuida de él, y lo que gastes de más, te lo daré a mi vuelta. Y entonces Jesús ya le hace la pregunta a aquel doctor de la ley, le dice: ¿cuál de estos 3, el sacerdote, el levita, el samaritano, fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los asaltantes? Y entonces fíjate, el doctor de la ley, que no quiere dar a torcer su brazo, le contesta: el que tuvo misericordia. No quiere ni siquiera decir la palabra samaritano. Y entonces Jesús le dice: pues anda y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. El Papa Benedicto XVI se conmovía con esta parábola y nos decía: Jesús le ha dado vuelta a la pregunta del doctor de la ley. El samaritano, el forastero, es el que se hizo próximo con nosotros. Por eso, lo que Jesús nos está tratando de transmitir no es que pensemos a quién tengo yo que hacerle el bien, sino yo me hago cercano a los demás. No es pensar quién es mi prójimo, sino yo hacerme próximo a los demás, a tener el corazón abierto ante las necesidades de los demás. Qué bonito, ¿no? O sea, la parábola nos está transmitiendo no cosas abstractas, sino cosas muy concretas, cosas muy concretas. El mismo Papa Francisco decía: de este modo, Jesús ha cambiado completamente la perspectiva del doctor de la ley y también la nuestra. No debo catalogar a los demás para decidir quién es mi prójimo y quién no lo es. Depende de mí, decía el Papa, ser prójimo. Depende de mí ser o no ser próximo de las personas que encuentro o con las que convivo. Qué bonito es esto, ¿no? O sea, por eso la frase de Jesús: anda, ve y haz tú lo mismo. Y haz tú lo mismo. Nos lo está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces le decimos a Jesús, decimos: esta persona, no, este sí se merece. No, este no se merece. Este no se merece que le haga yo esto. No, este sí, este no. No, este ni lo conozco. No, este tampoco. No, este sí lo conozco bastante. No catalogar es: yo, concretamente, soy cercano a los demás. Hermosa lección, decía el Papa, hermosa lección. Y lo repite a cada uno de nosotros: ve y haz tú lo mismo. Y haz tú lo mismo. Hazte prójimo de los demás, a los que ves en dificultad. Hacer obras buenas, seguía diciendo el Papa. No decir solo palabras. ¿Cuántas veces nosotros nos quedamos solo en decir palabras bonitas, pero no somos cercanos a los demás? Hacer, decía el Papa, mediante las obras buenas que cumplimos con amor y con alegría hacia el prójimo. Nuestro trabajo hecho como servicio a los demás. Nuestro estudio, nuestra vida en familia, el modo hasta que manejamos en el tráfico. O sea, por eso el Papa terminaba diciendo: preguntémonos, ¿nuestra fe es fecunda? ¿Nuestra fe produce obras buenas? ¿O más bien es estéril y por tanto está más muerta que viva? ¿Me hago prójimo o simplemente paso de largo? Y le decimos: Señor, qué grande eres con estas parábolas. No se trata la caridad de ayudar al prójimo, sino ser próximo, cercano. Una persona cercana. Y con todos, sin esperar a grandes señales o a sacudidas en el alma. Ser cercanos. Por eso te quiero contar esta segunda anécdota, que a mí me parece una anécdota muy buena, porque me parece que así somos. Muchas veces estamos esperando como grandes señales del Señor para actuar.
Es una cosa que le ocurrió a una mujer ahí en Argentina. Dice, era un sábado y hacía mucho frío. Y esta señora, ya entrada en años, madura, 50 y pico de años, imaginémosla, dice, había quedado con una amiga en una cafetería y junto a un gran ventanal que daba a la calle. Y estaba esperando que llegara aquella amiga con la que había quedado para desayunar. Y para desayunar, ¿qué? Chocolates con churros, con churros. El frito, un chocolatito caliente, unos churritos recién hechos, ¿no? Todo, muy rico todo. Y entonces esta mujer estaba esperando que llegara su amiga y su amiga no llegaba. Y de repente la amiga le habló por teléfono para avisarle que había tenido un imprevisto que le impedía ir. Entonces ella se decidió a desayunar aunque fuera solas. Llamó al camarero y le pidió ese chocolate caliente con churros. Y de repente, cuando ya le habían servido y estaba removiendo su chocolate, vio a un niño pobre, limosnero, de unos 10 años, que con el rostro pegado al vidrio de la ventana miraba con pasión el chocolate caliente y los churros. El niño presionaba su rostro en aquella ventana para ver los manjares que estaban a centímetros de sus ojos. La mujer, al ver el rostro de aquel niño, sintió compasión, ¿eh? Sintió compasión. Y entonces mandó a llamar al niño a que entrara. Le hizo señas al niño. Y el niño entró a la cafetería. Y la mujer le dijo, ¿quieres desayunar conmigo? Y el niño le respondió, no puedo. Debo cuidar a 2 hermanos pequeños que están ahí afuera. Pues diles que vengan, le dijo la señora. Entonces el niño fue a buscar a sus hermanos y regresó con 2 hermanitos, uno de 7 años y otro de 8. Y le pidió al camarero que trajera chocolate con churros, jugo de naranja, mermelada, algunos alfajores. Fue el mejor desayuno de la vida de esos niños. Y además la señora estaba sorprendida porque se comportaron con mucho respeto y hasta elegancia. Y le contaron a aquella señora la dureza de sus vidas en la calle. Una vez que estaban satisfechos de comer, la mujer pagó la cuenta y les dio un beso a cada uno de los niños al despedirse. Y el último en despedirse fue el niño, el primero, el niño mayor de 10 años. Mm. Y entonces cuando ya se iba el niño, la señora se cayó en la cuenta en algo y le dijo, un momento, no me has dicho tu nombre, ¿cómo te llamas? Y entonces el niño se dio la vuelta y le dijo, yo me llamo Jesús. Y entonces aquella mujer relataba que sintió una puñalada en su conciencia. Jesús, Jesús, estuve con Jesús. Y entonces quien cuenta la anécdota es el sacerdote que te he dicho. Y entonces dice, días después, esta mujer me vino a contar todo ese episodio y me preguntó si habría sido casualidad que se llamara Jesús. Le dije que efectivamente podría ser simple casualidad, pero para los que creemos en Dios, le expliqué, sabemos que Dios gobierna el mundo con su providencia. A Dios, y le seguía explicando, dice el sacerdote, a Dios le complacen que hagamos verdaderamente obras de caridad, que seamos cercanos a los demás. Cercanos a los demás. Aquel niño, terminaba este sacerdote diciendo, tal vez no era Jesús, el Jesús verdadero, ¿verdad? Pero seguramente sí una invitación de Jesús a vivir la caridad con todos, haciéndonos cercanos, haciéndonos cercanos. Qué buena anécdota esta, ¿no? A veces nosotros, para ser cercanos, como que necesitamos como que el Señor haga cosas grandes, no, cercanos en lo ordinario. ¿Y cómo nos hacemos cercanos? ¿Cómo nos volvemos ese buen samaritano? Ese buen samaritano. Pues teniendo buen humor, sabiendo perdonar y ayudar de verdad, de ayudar de verdad. Es una cosa para irle hablando con Jesús, a veces es ser cercano a la gente con la que convivimos, con las que vivimos, con nuestros colegas de trabajo, ser un tipo sonriente,
ser un tipo de buen carácter, de buenos modos. Eso es ser cercano a los demás y hacerlo por Dios, hacerlo por Dios. Saber perdonar, saber perdonar. Y eso le decimos a Jesús, Jesús, esto a veces no es tan fácil. ¿Cuánto me cuesta a veces reconocer que me distancio de los demás? Y pienso muchas veces mal de los demás, porque en el fondo soy resentido. Y que a veces perdemos mucho el tiempo en pensamientos inútiles, pensando en nuestra venganza, en que la próxima vez que me diga esto le voy a decir esto, es que este no hay por dónde, etcétera, ¿no? Pero le decimos al Señor, Señor, que yo sea cercano a los demás, sepa perdonar. ¿Tengo alguna venganza pendiente? ¿Tengo algún rencor? ¿Sé poner la otra mejilla? Por eso le decimos al Señor, Señor, que esta parábola me está hablando de cosas muy concretas, de ser cercano, de no ir metido en lo mío, metido en lo mío. Por eso, pues esto, ¿cómo se puede concretar? Rezando. ¿Cómo puedo yo concretar todo esto? Rezando, rezando. Porque la parábola no nos transmite cosas abstractas, conceptos, sino que nos transmite algo muy claro, que podemos vivir, pero que solo lo podremos vivir si estamos unidos al Señor. Por eso, ¿cuántas veces lo hemos dicho en estas meditaciones? Solo en la medida en que yo comulgue y que yo me confiese con frecuencia, podré ser cercano para los demás. Podré ser ese buen samaritano. Podré escuchar eso que me dice el Señor. Ve y haz tú lo mismo. Y le decimos a Jesús, yo quiero hacer lo que me dices. Que yo me decida a confesarme, a comulgar, a estar muy unido a ti, para que no se quede esto en simples ideas, simples proyectos, simples buenas intenciones. Ve y haz tú lo mismo. Yo quiero hacer eso. Yo quiero ilusionarme de ser buen samaritano en mi trabajo, en la familia, con mis amigos y con cualquier persona con la que me encuentre. Terminamos como siempre acudiendo a la Virgen Santísima, a ella, la del corazón inmaculado, la del corazón sin mancha, la de que sabe amar. Decimos, Madre mía, que yo me una de verdad a tu Hijo, para que mi vida en esta tierra sea ir como se dice de Jesús, pasó haciendo el bien. Quiero ser ese buen samaritano. Quiero ser cercano a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.